bienvenidos a esta clase del curso de programación básica. En esta oportunidad estamos hablando de HTML y en esta clase en específico vamos a empezar a hablar sobre las listas en HTML. Y es importante tener en cuenta que en estas listas se pueden dividir en dos grupos: las listas ordenadas y las listas desordenadas. Vamos a ver ambas y vamos a hacer unos ejemplos. Ok, aquí tenemos la página en la que hemos estado trabajando acerca de los osos y vamos a comenzar. Primero, para empezar, es importante tener en cuenta que hemos venido hablando del texto, de cómo estructurarlo, cómo poner títulos, cómo poner párrafos, cómo hacer espaciados entre los párrafos, entre la línea de los párrafos. Además de todas estas cosas que podemos hacer, también podemos hacer listas en HTML. Para comenzar, vamos a hablar de las listas desordenadas. Y en HTML puedo usar una etiqueta de listas desordenadas que se llama UL. Viene por su nombre en inglés, Unordered List, lista desordenada. Este elemento, el elemento UL, no debe contener ningún texto dentro. No va a interpretar por sí mismo la lista. Hace falta otro elemento que se conoce como LI. Y estos elementos LI van dentro del elemento UL. O sea, tienen que ser hijos del elemento UL. Y vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Para esto vamos a hacer el ejercicio debajo del encabezado que dice especies, crea una lista desordenada. Y en el segundo paso dice agregue los siguientes elementos de la lista desordenada. Tenemos que hacer esta lista en el código que estamos escribiendo. O sea, vamos a buscar especies, vamos a bajar a noticia especie y aquí lo tenemos. Abajo de aquí es que nos están pidiendo que hagamos la lista. Entonces, para comenzar tenemos que crear el elemento de un ordered list o lista desordenada, que se escribe con su etiqueta de apertura UL y su etiqueta de cierre UL, recordando simplemente para repasar que la única diferencia entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre es este símbolo de slash. Ok, seguimos. Entonces, habíamos dicho que no podemos empezar a escribir aquí y se nos va a hacer una lista. No, estos simplemente van a ser los padres de otros elementos, que son los LI, que viene por su nombre en inglés list items, o sea, elementos de lista. Y ya aquí tenemos un elemento LI y tenemos que poner tantos LI como elementos de la lista querramos. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que pongamos 4 elementos, entonces ¿cuántos LI tenemos que poner? 4, correcto. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y tenemos otro. Tenemos los 4 elementos. Un atajo que nos da Visual Code es escribir LI, multiplicarlo por el número de LI que queramos, o sea que queremos 4. En el caso LI por 4 le damos Enter y él nos pone los 4 LI automáticamente. Y vamos a empezar a poner la información que nos están dando aquí. Vamos a copiar y pegar rapidito. Y listo, ya agregamos el contenido dentro de nuestros elementos LI. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en pantalla. Si nos fijamos aquí, muy cerquita, vemos que automáticamente automáticamente el navegador hizo los saltos correspondientes y le agregó incluso un simbolito aquí al lado de la lista. Cabe recalcar, como hemos dicho en clases anteriores, que estos estilos pueden ser cambiados posteriormente. Esto es algo que por defecto nos agrega el navegador. Considerando que estamos dando elementos de lista, nos hace el favor de ponerle un puntico al lado. Pero esto se puede cambiar, se puede quitar y se puede poner otro tipo de cosas para señalar que es una lista. Pero bueno, aquí vemos cómo el navegador lo entiende y lo organiza de la manera correcta. Y esto es todo por las listas desordenadas. Ahora vamos a ver qué pasa y cómo funcionan las listas ordenadas. Las listas ordenadas se conocen con el elemento OL, Order List, que significa lista ordenada. Y son idénticos, funcionan idéntico como las listas desordenadas. Es el mismo proceso. Igual tienen que tener su etiqueta de apertura, su etiqueta de cierre, y dentro de ellas tenemos que agregar los LI o los ítems. Y
La diferencia es que son útiles para enumerar cosas, para organizar cosas y describir un proceso, darle importancia a un elemento de la lista más que a otro. O describir simplemente un orden, como su etiqueta lo menciona. Vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí, que es agregue los siguientes elementos. No, este no es, este es el que ya hicimos. Debajo del encabezado que dice países con grandes poblaciones de osos pardos, agregue una lista ordenada. Y agregue los siguientes elementos de la lista ordenada. Entonces, los países con grandes poblaciones, o sea, este elemento debajo, vamos a empezar a escribir nuestro elemento de lista ordenada, que la única diferencia es que en vez de una U, lleva una O y lo cerramos. Y ya tenemos nuestro elemento y dentro de sus etiquetas de apertura y cierre, vamos a empezar a agregar los LI. En este caso nos están pidiendo que agreguemos ¿cuánto? 3. Entonces, ¿se acuerdan del atajo? Ponemos LI por 3. Si por alguna razón intentan hacer este atajo de multiplicar las listas por el número de elementos que necesitan, puede ser que haya alguna extensión que falte o simplemente su VS Code le falta alguna actualización, así que no se pongan tristes porque no les funcione. Si no les funciona, pueden crearlo manualmente escribiendo los elementos LI. Vamos ahora a agregar Rusia. Y listo, ya agregamos todos los elementos. Ahora fíjense, si vemos en comparación con el UL es muy similar, es prácticamente idéntico. La única diferencia es que este comienza por OL, este comienza por UL. Ahora vamos a ver qué pasa en el navegador, vamos a actualizar. Bajamos un poquito y aquí, países con grandes poblaciones de osos pardos, pasa lo mismo, nos crea una lista, crea los espaciados correspondientes, pero en vez de agregar un punto, agrega unos números. Y como ya he dicho, esto lo hace el navegador por defecto. Y igual, HTML no entiende estilos. HTML indica al navegador semántica, significado. Esto le dice al navegador que hay un orden, que esto va primero que esto por alguna razón, por algún sentido que nosotros le estamos dando. Estos no tienen ningún orden en específico, no hay ningún elemento que va primero o que es más importante que otro. Todos sirven para decir al navegador que hay una lista de elementos y que en esta lista, en este caso, no hay ningún orden aparente, no hay ningún orden que importe, que tenga que tener en cuenta, pero en este sí hay un orden que tiene que tener en cuenta. Y así de sencillo se crean listas en HTML. En el siguiente video vamos a hablar de algo muy divertido que es cómo renderizar o colocar imágenes en un documento HTML. Así que estoy muy contento de que vayamos a ver esta clase y nos vemos allá.